¿Y si Jesús supiera exactamente dónde opera el mal con mayor poder en este mundo? Apocalipsis 2:13 registra una de las declaraciones más precisas y perturbadoras de Cristo cuando le habla a la iglesia de Pérgamo. Yo conozco dónde vives, donde Satanás tiene su trono. La mayoría de los creyentes asumen que el lenguaje del Apocalipsis es puramente simbólico. Pero la palabra que Juan usa aquí no es metáfora vaga, sino identificación geográfica exacta. En este recorrido, primero descubriremos por qué Jesús usó la palabra trono y no simplemente influencia. Después, exploraremos qué hacía de Pérgamo un lugar tan único que merecía esta designación. Y finalmente, examinaremos qué implica este trono para nosotros hoy. Y una vez que comprendemos esta primera capa, la historia real comienza. La palabra griega que Juan escribió fue tronos. No escribió topos, que significa lugar. No usó exousia, que significa autoridad dispersa. Eligió tronos, el término que describe un asiento de gobierno, una sede oficial, una estructura física desde donde se ejerce dominio. Cuando un emperador romano se sentaba en su trono, todo el imperio reconocía que desde ese lugar fluían decretos, leyes y poder absoluto. Cristo no estaba hablando de una región donde Satanás tenía cierta presencia. Estaba identificando el lugar donde el adversario había establecido su cuartel general visible. Los eruditos debaten muchas cosas sobre el Apocalipsis. Discuten fechas, simbolismos, interpretaciones de bestias y sellos. Pero en este versículo, Jesús fue claro como el cristal. Dijo, donde vives, usando el presente indicativo. Los creyentes de Pérgamo no necesitaban un mapa celestial para entender. Sabían exactamente a qué se refería Cristo. Vivían en la sombra de esa estructura. La veían cada mañana al despertar. La evitaban o la confrontaban cada día de sus vidas. Esta no era teología abstracta, sino realidad cotidiana y peligrosa. Pérgamo no era una aldea oscura en las montañas. Era una de las ciudades más avanzadas del mundo antiguo. Biblioteca monumental, arquitectura impresionante, medicina avanzada, cultura refinada. Aquí está la paradoja que muchos pasan por alto. El trono del adversario no estaba en un pantano sombrío ni en una cueva abandonada. Estaba en el corazón de lo que el mundo llamaba progreso. Esta es la primera revelación inquietante. El mal no siempre se esconde en las tinieblas. A veces construye templos en plena luz del día. La carta a Pérgamo es la más corta de las 7 iglesias del Apocalipsis, pero su brevedad no disminuye su peso. Cristo elogia a esta congregación por mantenerse firmes donde Satanás tiene su trono. Reconoce que no han negado su fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue asesinado entre ustedes, donde Satanás vive. Este elogio revela algo crucial. Mantener la fe en Pérgamo no era como mantener la fe en cualquier otro lugar. Requería un nivel de valentía diferente, un costo más alto, una claridad más profunda sobre quién merece adoración. Entonces, ¿qué hacía de Pérgamo tan especial? ¿Por qué esta ciudad y no otra? Éfeso era más grande, Esmirna era más comercial. ¿Por qué Cristo señaló a Pérgamo como la ubicación del trono? La respuesta no está en un solo factor, sino en una convergencia única de elementos. De religión pagana institucionalizada, culto imperial obligatorio, arquitectura diseñada para intimidar, símbolos que conectaban directamente con la serpiente de Génesis. Todo esto se fusionaba en Pérgamo, de manera que no se repetía en ningún otro lugar del mundo conocido. Antes de sumergirnos en la historia de esta ciudad, necesitas entender algo fundamental. Cuando Cristo habla de un trono, está revelando estructura organizacional.
Satanás no es omnipresente como Dios. No puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Necesita establecer sistemas, jerarquías, centros de operación. Y según las palabras del propio Cristo, uno de esos centros estaba en Pérgamo. No el único, quizás, pero sí uno lo suficientemente importante como para ser mencionado específicamente en la Escritura. Esta identificación no es trivial, es estratégica, es reveladora, es una advertencia. Ahora bien, algunos maestros han espiritualizado completamente este pasaje. Dicen que trono de Satanás es solo una forma dramática de decir que había mucha maldad en la ciudad. Pero ese enfoque ignora la precisión del lenguaje bíblico. Juan pudo haber escrito donde la maldad abunda o donde el pecado reina. En cambio, bajo inspiración divina, registró palabras que apuntan a una realidad física y espiritual simultánea. Había algo en Pérgamo, visible y tangible, que funcionaba como sede del poder adverso, y los cristianos de esa ciudad lo sabían, lo sentían, lo enfrentaban, y algunos, como Antipas, morían por negarse a inclinarse ante ese poder. Imagina ser parte de esa congregación. Cada semana te reúnes con otros creyentes en secreto. Cantan himnos en voz baja. Comparten el pan y el vino, recordando el sacrificio de Cristo. Y luego salen a las calles donde el altar masivo domina el horizonte, donde las procesiones a los templos paganos llenan las avenidas, donde negarte a quemar incienso al emperador puede costarte el trabajo, la familia o la vida. En ese contexto, la carta de Cristo no era un documento teológico abstracto, era un mensaje de reconocimiento, advertencia y esperanza desesperadamente necesario. La pregunta que surge naturalmente es esta: si Cristo sabía dónde estaba el trono, ¿por qué permitió que su iglesia existiera precisamente allí? ¿Por qué no los llamó a salir, a establecerse en un lugar más seguro? La respuesta revela algo profundo sobre la naturaleza del reino de Dios. La luz brilla más intensamente en la oscuridad más profunda. El testimonio tiene más poder donde el costo es más alto. Y la iglesia no fue diseñada para esconderse en zonas de confort, sino para avanzar territorio por territorio, incluso en el corazón mismo de la fortaleza enemiga. Entonces aquí estamos, 2000 años después, leyendo palabras escritas a creyentes que enfrentaban un trono visible de maldad. Pero no creas que esta historia es meramente histórica. Los tronos del adversario no desaparecieron con Pérgamo. Cambian de forma, se mueven, se adaptan, pero la estructura permanece. La pregunta no es si existen hoy. La pregunta es si tenemos los ojos abiertos para reconocerlos y si tenemos el valor de permanecer fieles cuando nos encontramos viviendo donde Satanás tiene influencia concentrada, porque eso, como verás, es exactamente lo que Cristo demanda de sus seguidores. No comodidad, no seguridad, sino fidelidad inquebrantable, sin importar dónde la vida te coloque. Y ahora que entendemos la gravedad de la declaración de Cristo, necesitamos entrar en la ciudad misma. Capítulo 2. Pérgamo, ciudad de contradicciones. Pérgamo se alzaba sobre una colina de 300 metros de altura, dominando el valle del río Caicos. Desde cualquier dirección que te acercaras, la ciudad te miraba desde arriba. Esta geografía no era accidental. Los reyes atálidas que construyeron Pérgamo entendían el poder de la arquitectura intimidante. Querían que todo visitante sintiera su insignificancia antes de pisar la primera calle, y funcionaba. Los viajeros antiguos describían la sensación de asombro mezclado con temor al acercarse a esta acrópolis impresionante. La ciudad fue fundada siglos antes de Cristo,
pero alcanzó su apogeo bajo la dinastía Atálida entre los años 282 y 133 antes de nuestra era. Los reyes de Pérgamo eran aliados de Roma, y esa alianza política les trajo riqueza extraordinaria. Con esa riqueza, construyeron una ciudad que rivalizaba con Atenas en belleza y con Alejandría en conocimiento. La biblioteca de Pérgamo contenía más de 200.000 rollos, segunda solamente a la famosa biblioteca de Egipto. Aquí se perfeccionó el pergamino, el material de escritura que eventualmente reemplazaría al papiro. El nombre mismo, Pergamino, deriva de esta ciudad. Pero la gloria cultural de Pérgamo convivía con algo más oscuro. La ciudad era un centro de culto imperial sin rival en Asia Menor. En el año 29 a.C., Pérgamo recibió el honor de construir el primer templo dedicado al emperador Augusto en toda la provincia. Este no era un pequeño altar, era un complejo masivo donde ciudadanos de toda la región venían a ofrecer sacrificios al emperador como si fuera un dios. Negarte a participar en este culto no era una opción neutral, era traición política y religiosa simultáneamente. Suscríbete para descubrir más revelaciones bíblicas que la historia escondió durante siglos. Estas verdades cambiarán tu comprensión de la guerra espiritual. Los ciudadanos de Pérgamo vivían en constante tensión. Por un lado, disfrutaban los beneficios de pertenecer a una ciudad favorecida por Roma, seguridad militar, comercio próspero, acceso a recursos, pero ese privilegio tenía un precio. Cada ciudadano debía demostrar lealtad pública al sistema religioso del imperio. Una vez al año, como mínimo, debías presentarte ante el altar del emperador, quemar un puñado de incienso y declarar «César es Señor». Luego recibías un certificado que probaba tu lealtad. Sin ese certificado, no podías comprar ni vender en muchos mercados. No podías ejercer ciertos oficios. Eras marcado como sospechoso. Para la mayoría de los paganos, este ritual era trivial. ¿Qué importaban unas palabras y un poco de humo? Podías creer lo que quisieras en privado, pero para los cristianos, estas palabras eran traición absoluta. Solo hay un Señor, Jesucristo. Decir César es Señor era negar la fe, sin importar cuán simbólico el gobierno afirmara que era el acto. Esta fue la línea de batalla en Pérgamo. No teología abstracta, sino una decisión concreta, con consecuencias inmediatas. Pero el culto imperial era solo una capa de la complejidad religiosa de Pérgamo. La ciudad también albergaba templos dedicados a Zeus, Atenea, Dionisio y Deméter. Cada uno de estos cultos tenía sus propios rituales, sacerdotes y fiestas anuales. Las procesiones religiosas llenaban las calles regularmente. El humo de sacrificios animales flotaba sobre la ciudad constantemente. El sonido de cánticos paganos era parte de la banda sonora diaria. Para un cristiano, caminar por Pérgamo era navegar un campo minado espiritual. El contraste entre la sofisticación cultural y la opresión espiritual era agudo. Podías asistir a conferencias filosóficas de maestros brillantes por la mañana. Podías estudiar textos médicos avanzados en la tarde. Y luego, al caer la noche, pasabas junto a altares donde se derramaba sangre a demonios. Esta es la trampa de la civilización sin Cristo. Puede alcanzar alturas impresionantes de logro humano, mientras simultáneamente se hunde en profundidades espirituales aterradoras. Y Pérgamo era la personificación perfecta de esta paradoja. Los cristianos de Pérgamo no podían simplemente aislarse. No había un barrio cristiano donde pudieran esconderse. Sus vecinos eran adoradores de ídolos. Sus compañeros de trabajo participaban en festivales paganos.
Sus familiares los presionaban para conformarse. El costo de seguir a Cristo aquí no era abstracto. Era pérdida de empleo, ostracismo social, amenazas físicas. Y para algunos, como Antipas, era muerte. Sin embargo, la iglesia sobrevivió, pequeña, presionada, pero viva. ¿Cómo? No por su propia fuerza, sino porque Cristo estaba con ellos. Porque sabían que aunque vivían donde Satanás tenía su trono, aún servían al Rey que había vencido al adversario en la cruz. Ahora considera esto. Pérgamo no era única en tener paganismo. Toda ciudad antigua estaba llena de ídolos. Entonces, ¿por qué Cristo señaló a Pérgamo específicamente? Porque aquí el sistema religioso político había alcanzado una forma particularmente concentrada y visible. El poder espiritual adverso no solo influenciaba la cultura, había construido estructuras monumentales, había establecido rituales que ataban a la población completa. Había creado un sistema donde rendir culto al mal era requisito para la vida normal. Esta institucionalización del mal es lo que distingue un trono de simple influencia dispersa. Y en el corazón de todo esto, literalmente en el punto más alto de la Acrópolis, se alzaba una estructura que dominaba todo lo demás. Un altar tan masivo que podía verse desde kilómetros de distancia. Un monumento a la victoria construido por el rey Eumenes II. Un lugar de sacrificio y adoración que conectaba cielo y tierra de manera que hacía eco de Babel. Esta estructura era más que arquitectura. Era una declaración de poder. Era una invitación a sometimiento. Era, según las palabras de Cristo, donde Satanás había establecido su trono. Y es allí donde nuestra investigación nos lleva ahora. Capítulo 3. La serpiente en el centro de la civilización. Antes de explorar el altar masivo en la Acrópolis, necesitas conocer otro elemento crucial de Pérgamo, el Asclepeion. Este era el centro médico más famoso del mundo antiguo. Personas de todas partes del imperio viajaban a Pérgamo buscando sanación. El Asclepeion no era solo un hospital. Era un complejo religioso dedicado a Asclepio, el dios griego de la medicina, y el símbolo de Asclepio era la serpiente. Esto no es detalle menor, es conexión directa con Génesis. El Asclepeion de Pérgamo era enorme. Incluía un templo, una biblioteca médica, salas de tratamiento, un teatro para entretenimiento terapéutico y una fuente sagrada cuyas aguas supuestamente tenían poderes curativos. Los pacientes llegaban enfermos y desesperados. Los sacerdotes médicos realizaban rituales que mezclaban religión y medicina primitiva. Uno de los tratamientos más extraños involucraba dormir en el templo mientras serpientes no venenosas se deslizaban libremente sobre los pacientes. Se creía que Asclepio visitaba a los enfermos en sueños a través de estas serpientes y les revelaba su cura. Imagina la escena. Estás enfermo, quizás mortalmente. Has agotado todas las opciones. Alguien te dice que en Pérgamo hay esperanza. Viajas durante semanas, llegas exhausto, te guían al templo, te acuestas en una sala oscura y entonces sientes el movimiento frío y escamoso de serpientes reptando sobre tu cuerpo mientras intentas dormir. Los sacerdotes te dicen que esto es sagrado, que el Dios te está tocando, pero cualquiera familiarizado con Génesis reconoce el eco siniestro. La serpiente en el jardín prometió conocimiento y vida. Mintió. Las serpientes en Pérgamo prometían sanación. ¿Pero a qué costo espiritual? El símbolo de Asclepio, una serpiente enrollada en un bastón, todavía se usa en medicina moderna. Lo ves en ambulancias, hospitales, insignias médicas alrededor del mundo. La mayoría del personal médico no tiene idea del origen pagano del símbolo. No están adorando conscientemente a un dios falso.
Pero la historia tiene capas. Y cuando Cristo identifica a Pérgamo como el lugar del trono de Satanás, el símbolo de la serpiente omnipresente en la ciudad no puede ser ignorado. La serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, según Apocalipsis 12:9, tenía representación visual masiva en esta ciudad bajo el disfraz de sanación y ayuda. Aquí está la astucia del engaño. El adversario no se presenta diciendo, soy el destructor, sígueme hacia la muerte. Se presenta como sanador, como benefactor, como proveedor de lo que necesitas desesperadamente. La serpiente en Génesis no atacó a Eva con violencia, le ofreció sabiduría, le prometió ser como Dios. Suena atractivo hasta que muerdes el fruto. Las serpientes en Pérgamo no mordían a los pacientes, ofrecían consuelo en la enfermedad, prometían alivio del sufrimiento. Pero ¿cuántos de esos pacientes desesperados terminaban atados a demonios en su búsqueda de sanación física? El Asclepeion estaba conectado con el centro urbano de Pérgamo por una avenida columnada de casi 1 kilómetro. Esta vía tecta estaba cubierta, protegiendo a los peregrinos enfermos del sol mientras caminaban hacia el templo. Todo el diseño arquitectónico servía a un propósito: facilitar el acceso al sistema religioso, hacer que fuera fácil, cómodo incluso, entrar en un lugar donde la adoración a demonios se mezclaba con la búsqueda legítima de salud. Esta es otra característica de los tronos del adversario. No son fortalezas oscuras e inaccesibles. Son sistemas bien diseñados, atractivos, que ofrecen beneficios reales mezclados con veneno espiritual. Comenta abajo qué te parece más perturbador: un altar de sacrificio abierto o un templo de sanación donde el símbolo central es la serpiente del Edén. Galeno, uno de los médicos más influyentes de la historia, estudió y trabajó en el Asclepeion de Pérgamo. Sus escritos dominaron la medicina europea durante más de 1000 años. Pero Galeno también era sacerdote de Asclepio. Su medicina estaba entrelazada con su religión pagana. Esto plantea preguntas incómodas. ¿Cuánto del conocimiento médico legítimo que surgió de Pérgamo estaba contaminado en su fuente? ¿Es posible separar completamente el avance científico del contexto espiritual en que se desarrolló? Estas no son preguntas teóricas. Afectan cómo entendemos la relación entre cultura, conocimiento y guerra espiritual. Los cristianos de Pérgamo enfrentaban un dilema. O si tu hijo estaba enfermo, lo llevabas al Asclepeion. Era el mejor centro médico disponible. Pero cruzar esas puertas significaba entrar en un templo pagano. Significaba exponerte a rituales que honraban a demonios. Algunos cristianos probablemente fueron. Otros se negaron y confiaron solo en la oración. No tenemos registro de cómo la iglesia primitiva navegó específicamente este dilema en Pérgamo, pero sabemos que la tensión era real, dolorosa y sin respuestas fáciles. Este es el patrón que verás una y otra vez al estudiar los tronos del adversario. Ofrecen soluciones reales a problemas reales. Sanación, seguridad, prosperidad. Pero esas soluciones vienen en un paquete que requiere compromiso espiritual. Y una vez que aceptas el paquete, las líneas se vuelven borrosas. Empiezas a racionalizar. Es solo un símbolo. No significa nada realmente. Dios entiende que necesito esto. Pero Cristo llamó a los creyentes de Pérgamo a algo diferente. No a una fe cómoda que negocia con el sistema, sino a una fidelidad radical que confía en Dios, incluso cuando el costo es altísimo. La serpiente en el bastón, la serpiente en el templo, la serpiente reptando sobre cuerpos enfermos en la oscuridad. Este símbolo saturaba a Pérgamo, y no era neutral. Apocalipsis 12:9 lo aclara. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás
el cual engaña al mundo entero. El símbolo de sanación en Pérgamo estaba conectado directamente al ser que trajo enfermedad y muerte al mundo en primer lugar. Esta es la ironía cruel. El que causó la caída ofrecía cura. El que introdujo el veneno vendía el antídoto. Y la ciudad completa compraba la mentira. Pero la serpiente no era el único símbolo de poder en Pérgamo. Más arriba en la colina, dominando todo, estaba una estructura aún más impresionante. Una estructura tan masiva que los arqueólogos quedarían asombrados cuando la desenterraran siglos después. Un monumento que algunos identificarían como el trono mismo que Cristo mencionó, y es hacia ese altar que ahora dirigimos nuestra atención. Capítulo 4. Un trono visible. Desde cualquier valle, el altar de Pérgamo era imposible de ignorar. Construido por el rey Eumenes II alrededor del año 180 a.C., este monumento celebraba la victoria militar sobre los gálatas. Pero su propósito iba mucho más allá de conmemorar una batalla. Era una declaración teológica, una afirmación de poder, una estructura diseñada para conectar lo terrenal con lo divino. Y según muchos estudiosos, era la referencia física más probable cuando Cristo habló del trono de Satanás. El altar medía aproximadamente 36 metros de ancho por 34 de profundidad. Se alzaba sobre una plataforma elevada, accesible por una escalinata monumental de 20 metros de ancho. Todo el complejo era visible desde cualquier punto del valle circundante. De noche, cuando se encendían los fuegos de sacrificio, brillaba como una estrella en la oscuridad. Durante el día, el mármol blanco reflejaba el sol con intensidad casi cegadora. Esta estructura dominaba el horizonte físico y psicológico de todos los que vivían cerca. Pero lo más impresionante no era el tamaño, sino el arte. El altar estaba decorado con un friso escultórico de 120 metros de longitud, que representaba la gigantomaquia, de la batalla mítica donde los dioses olímpicos lucharon contra los gigantes. Cada figura estaba tallada con detalle extraordinario. Músculos tensos, expresiones de agonía y triunfo, serpientes enrollándose alrededor de cuerpos de gigantes derrotados. Todo el friso era un mensaje visual de poder. Los dioses reinan, los rebeldes son aplastados, y aquellos que se oponen al orden establecido enfrentan destrucción. Sube al altar. Eso es lo que hacían los adoradores antiguos. Subían la escalinata, cruzaban el pórtico columnado, entraban al patio interior donde estaba el altar de fuego propiamente dicho. Allí, sacerdotes realizaban sacrificios constantes. Animales eran degollados. Sangre corría por canales diseñados para ese propósito. Humo de carne quemada ascendía al cielo. Y los adoradores se paraban allí, rodeados de imágenes de dioses violentos aplastando rebeldes, participando en rituales que los conectaban con esos poderes. Para un cristiano observando desde la distancia, esta estructura no era arte impresionante. Era el trono visible desde donde el adversario demandaba adoración. ¿Por qué Cristo usó la palabra trono? Porque un trono no es meramente un símbolo de autoridad. Es el lugar físico desde donde se ejerce autoridad. Cuando un rey se sienta en su trono, ese acto representa visiblemente su poder sobre el reino. El altar de Pérgamo funcionaba exactamente así. No era un lugar donde Satanás literalmente se sentaba en forma física, pero era una estructura desde donde el sistema religioso que él inspiraba ejercía control sobre la población. Era el punto focal de adoración que desviaba corazones de Dios hacia demonios. Era, en términos prácticos, un trono.
Comparte este video con alguien que necesita entender la realidad de la guerra espiritual en la historia y en nuestro tiempo. Considera la experiencia de un cristiano en Pérgamo. Sales de tu casa cada mañana. Miras hacia la Acrópolis. Allí está el altar, enorme, brillante, imposible de ignorar. Sabes que esta noche habrá sacrificios. Sabes que tus vecinos asistirán. Sabes que mañana te preguntarán por qué no participas. Cada día es una confrontación silenciosa entre tu fe y el sistema que domina la ciudad. No puedes escapar. No puedes fingir que no existe. La estructura misma, su visibilidad perpetua, es opresión psicológica constante. Pero hay algo más en el diseño del altar que resulta inquietante. La escalinata ancha invitaba a ascender. El diseño arquitectónico hacía que el movimiento natural fuera subir. Esto refleja un patrón espiritual. Los sistemas del adversario siempre prometen ascenso, elevación, llegar más alto, ser más. El altar decía visualmente, sube aquí y conecta con poder divino. Pero era una mentira. No estabas ascendiendo hacia Dios, estabas descendiendo hacia demonios disfrazados de dioses. La estructura física comunicaba un mensaje espiritual falso, y miles de personas lo creyeron. Los reyes atálidas que construyeron este altar no eran conscientes de que estaban creando lo que Cristo llamaría el trono de Satanás. Pensaban que estaban honrando a Zeus. Pensaban que estaban asegurando el favor divino para su ciudad. Pero las intenciones humanas no determinan realidades espirituales. Detrás de los ídolos de Pérgamo, como detrás de todos los ídolos, sí había demonios. Primera de Corintios 10:20 lo dice claramente. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Entonces, cada vez que alguien subía esa escalinata, cada vez que un animal era degollado en ese altar, no era Zeus quien recibía la adoración. Era el adversario y sus huestes. La ubicación del altar tampoco era accidental. Estaba en el punto más alto de la Acrópolis. Esta elevación tenía significado. En la cosmovisión antigua, la montaña sagrada era el lugar donde cielo y tierra se encontraban. Construir un altar en el pico más alto era reclamar ese espacio como punto de contacto divino. Pero aquí está la inversión. El verdadero punto de contacto entre Dios y humanidad no es una montaña física, sino una persona, Jesucristo. Él es la escalera que Jacob vio conectando cielo y tierra. Él es el camino. El altar de Pérgamo era una falsificación masiva y visible de esta verdad. Prometía acceso a lo divino, pero conducía a lo demoníaco. Y entonces, mirando esta estructura, entendemos por qué la carta a Pérgamo menciona específicamente a un hombre. Un cristiano que enfrentó este sistema y pagó el precio final. Su nombre era Antipas, y su historia no es simplemente antigua inspiración. Es advertencia viva de lo que el trono del adversario hace a aquellos que se niegan a inclinarse. Capítulo 5. El precio de negarse. Apocalipsis 2:13 dice: retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Este versículo revela que hubo un momento específico de crisis en Pérgamo, un tiempo cuando la presión sobre los cristianos se intensificó. Y en ese tiempo, un hombre llamado Antipas se mantuvo firme. Jesús lo llama mi testigo fiel. La palabra griega para testigo es martis, de donde obtenemos la palabra mártir. Antipas fue fiel hasta la muerte. No tenemos muchos detalles históricos confirmados sobre Antipas. La tradición de la iglesia primitiva dice que era el obispo de Pérgamo, aunque esto es debatido. Lo que no está en debate es que fue ejecutado por su fe.
Según relatos tradicionales, Antipas se negó a participar en el culto imperial. Cuando las autoridades locales exigieron que quemara incienso al emperador y declarara «César es Señor», se negó. Cuando le dieron oportunidad de retractarse, se negó de nuevo y fue ejecutado. La tradición específica dice que Antipas fue quemado vivo dentro de un toro de bronce. Este era un método de ejecución griego antiguo, donde el condenado era encerrado dentro de una estatua hueca de bronce con forma de toro. Entonces se encendía fuego debajo. El metal se calentaba gradualmente. La víctima era literalmente cocinada viva mientras sus gritos salían por la boca del toro, haciendo que la estatua pareciera mugir. No sabemos con certeza histórica absoluta si este fue el método usado con Antipas, pero sabemos que murió por negarse a comprometer su fe. Y eso es lo que importa. Cristo lo llama mi testigo fiel, no mi mártir trágico, no mi seguidor víctima, sino mi testigo fiel. Hay dignidad en esta frase. Hay honor. Antipas no perdió su vida, la dio, voluntariamente, con los ojos abiertos, sabiendo exactamente lo que hacía. Este es el tipo de fe que Cristo elogia. No la fe que negocia cuando las cosas se ponen difíciles. No la fe que encuentra excepciones y tecnicismos, sino la fe que dice, Jesús es Señor, incluso cuando esas palabras cuestan todo. Piensa en los otros cristianos de Pérgamo mientras Antipas moría. Algunos probablemente estaban presentes, veían el humo, escuchaban los gritos y tenían que tomar una decisión. ¿Seguimos el ejemplo de Antipas o encontramos una manera de sobrevivir? Esta no era elección teórica, era vida o muerte, familia o fe, futuro o fidelidad. Y cada creyente en esa ciudad tuvo que responder en su propio corazón. Vale la pena morir por afirmar que Jesús es Señor. Cristo dice a la iglesia de Pérgamo, retienes mi nombre. Esto significa que colectivamente no negaron a Cristo, pero la carta también contiene reprensiones. Algunos en la iglesia sostenían la doctrina de Balaam. Algunos seguían a los nicolaitas. Había compromiso en medio de la fidelidad. Esta tensión es importante. Incluso en una iglesia que enfrentaba persecución extrema, había gente buscando atajos espirituales. Hay siempre una tentación de negociar cuando el costo es alto, de encontrar justificaciones para pequeños actos de idolatría, de argumentar que Dios entiende, que la intención del corazón es lo que importa, que el acto externo no cuenta. Dale me gusta si crees que necesitamos el mismo nivel de valentía hoy que Antipas demostró en Pérgamo. Pero Antipas no negoció, y Cristo lo inmortalizó en Escritura. Por eso, piensa en lo que esto significa. Hay solo 7 cartas a 7 iglesias en Apocalipsis. Millones de cristianos vivieron en el primer siglo, pero solo un puñado de nombres individuales son mencionados en estas cartas. Y Antipas es uno de ellos, no por ser el mejor predicador, no por escribir grandes teologías, sino por ser fiel cuando le costó todo. Su nombre está en la Biblia porque se negó a negar el nombre. Este es el tipo de legado que Dios honra eternamente. Ahora considera esto. ¿Por qué fue necesaria la muerte de Antipas? ¿Por qué las autoridades romanas, que generalmente eran pragmáticas, ejecutaban a cristianos por negarse a realizar un ritual que muchos consideraban meramente ceremonial? Porque incluso los perseguidores reconocían que algo más que ceremonia estaba en juego. Cuando un cristiano decía, solo Jesús es Señor, no solo estaba haciendo una declaración religiosa personal, estaba desafiando todo el sistema. Estaba diciendo que César no es Dios, que el imperio no merece adoración absoluta, que hay una autoridad más alta. Esto era revolución espiritual y política,
y los imperios no toleran desafíos a su autoridad suprema. Entonces Antipas murió, la iglesia en Pérgamo continuó, y Cristo envió una carta. En esa carta reconoce el sufrimiento, reconoce la ubicación difícil, pero no ofrece escapatoria. No dice, salgan de allí. Dice, son fieles hasta la muerte, y yo les daré la corona de la vida. Esta es la promesa, no comodidad, no seguridad temporal, sino vida eterna para aquellos que no niegan el nombre, sin importar dónde vivan ni qué trono los confronte. Siglos pasaron. El altar de Pérgamo eventualmente dejó de funcionar. El culto imperial terminó. Los templos cayeron en ruinas. La ciudad se despobló. Pero la historia del trono de Satanás no terminó allí. Porque en el siglo XIX, arqueólogos alemanes llegaron a las ruinas de Pérgamo. Y lo que descubrieron y lo que hicieron con ello abriría un nuevo capítulo inquietante en la historia de esta estructura. Capítulo 6. Cuando el altar abandonó Asia. En 1864, el ingeniero alemán Karl Humann llegó a las ruinas de Pérgamo. No venía como arqueólogo, sino como trabajador en la construcción de carreteras para el gobierno otomano. Pero Humann tenía interés en antigüedades, y cuando vio las ruinas masivas en la Acrópolis, supo que había encontrado algo extraordinario. Durante años, fragmentos del altar habían sido usados por aldeanos locales para construir casas y quemar para producir cal. Humann se horrorizó al ver cómo piezas de arte antiguo, inestimable, eran destruidas por ignorancia. Decidió rescatar lo que quedaba. Humann convenció al gobierno alemán de financiar excavaciones oficiales. Entre 1878 y 1886, equipos alemanes excavaron sistemáticamente el altar de Pérgamo. Encontraron miles de fragmentos escultóricos. Cada pieza fue numerada, fotografiada y cuidadosamente empacada. Y luego, con permisos del gobierno otomano, todo fue enviado a Berlín. El altar completo fue desmontado y trasladado. Esta transferencia fue legal según los estándares de la época, pero plantea preguntas éticas que todavía se debaten hoy. ¿Tenía Alemania derecho a llevarse el patrimonio cultural de Turquía? ¿O fue esto saqueo cultural disfrazado de arqueología? El viaje del altar desde Turquía a Alemania fue masivo. Toneladas de mármol cargadas en barcos cruzando el Mediterráneo. Cada pieza llegó a Berlín, donde expertos alemanes comenzaron el trabajo de reconstrucción. No intentaron reconstruir el altar en su forma original tridimensional completa. En cambio, decidieron crear una presentación museográfica que permitiera a los visitantes experimentar la monumentalidad de la estructura mientras caminaban a través de una recreación parcial. Este proyecto tomó décadas. El altar finalmente se exhibió al público en 1930 en el Museo de Pérgamo, un edificio construido específicamente para albergarlo. La reconstrucción en Berlín era impresionante. Los visitantes entraban a una sala masiva y se encontraban frente a la escalinata monumental del altar. Podían subir los escalones exactamente como los adoradores antiguos lo hacían. Podían pararse en el pórtico y mirar hacia el espacio donde originalmente estaba el altar de fuego. Y todo alrededor, las esculturas de la gigantomaquia los rodeaban. Dioses aplastando gigantes, serpientes enrollándose alrededor de cuerpos retorcidos, la violencia y el poder capturados en mármol blanco. Era museo, pero también era algo más. Era una estructura religiosa pagana reconstruida en el corazón de Europa cristiana. Algunos comentaristas cristianos notaron la coincidencia inquietante. El altar fue excavado, trasladado
y exhibido justo antes de uno de los periodos más oscuros de la historia europea. En 1930, cuando el Museo de Pérgamo abrió, Alemania ya estaba en crisis económica profunda. 3 años después, Adolf Hitler tomaría el poder. Una década después, Europa estaría en guerra total y el Holocausto estaría en marcha. ¿Hay conexión causal entre el altar y estos eventos? No hay evidencia histórica directa, pero hay un patrón que no puede ser completamente ignorado. Estructuras dedicadas a poderes oscuros tienen historia, tienen peso espiritual, y trasladar el trono de Satanás desde Pérgamo a Berlín no fue un acto neutral. Esto suena a conspiración, lo sé, y necesitamos ser cuidadosos con no conectar puntos donde no hay línea real. El mal en el mundo no necesita artefactos antiguos para operar. Satanás no es un genio atrapado en una lámpara que necesita un altar físico para tener poder. Pero la Escritura sí reconoce que lugares y objetos pueden estar cargados espiritualmente. Deuteronomio 7:25 a 26 advierte a Israel sobre traer ídolos capturados a sus casas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa. El altar de Pérgamo fue usado durante siglos para sacrificios a demonios. Sangre fue derramada allí. Adoración fue ofrecida allí a poderes que la Biblia identifica como demoníacos. Ese historial desaparece simplemente porque el altar ahora está en un museo. ¿O hay dimensiones espirituales que los curadores modernos no consideran? Estas son preguntas legítimas, aunque incómodas, y se vuelven aún más perturbadoras cuando examinamos cómo este altar fue usado simbólicamente por el régimen nazi. Pero antes de llegar allí, necesitamos entender qué pasó con el altar durante el siglo XX, porque su historia no terminó con su instalación en el museo. El altar de Pérgamo sobreviviría guerra, ocupación, división de una ciudad, y se convertiría en símbolo político de maneras que nadie anticipó. Y esa historia revela algo profundo sobre cómo las estructuras de poder, una vez establecidas, continúan ejerciendo influencia a través de los siglos, cambiando de forma, pero nunca perdiendo completamente su naturaleza original. Capítulo 7. El museo que guardó un secreto. El Museo de Pérgamo en Berlín se convirtió rápidamente en uno de los destinos culturales más importantes de Europa. Cientos de miles de visitantes llegaban cada año para ver el altar reconstruido. Pero en 1939, todo cambió. La Segunda Guerra Mundial comenzó y Berlín se convirtió en objetivo de bombardeos aliados. Las autoridades alemanas sabían que el museo corría peligro. Entonces, tomaron decisiones sobre qué proteger y cómo. Las piezas más valiosas del altar fueron removidas y escondidas. Algunas fueron almacenadas en búnkeres subterráneos diseñados específicamente para proteger arte. Otras fueron trasladadas a minas de sal y túneles en áreas remotas de Alemania. El objetivo era preservar el patrimonio cultural alemán, incluso si Berlín era destruido. Esta decisión salvó el altar. El Museo de Pérgamo sufrió daños durante los bombardeos, pero las piezas más importantes del altar sobrevivieron intactas porque estaban escondidas lejos de la ciudad. Cuando la guerra terminó en 1945, Berlín estaba en ruinas y estaba dividido. Los soviéticos controlaban el sector oriental de la ciudad, donde estaba ubicado el Museo de Pérgamo. Las tropas soviéticas encontraron las piezas escondidas del altar y tomaron una decisión que reflejaba la política de la época.
confiscaron el altar como botín de guerra y lo enviaron a la Unión Soviética. Durante años, el altar de Pérgamo estuvo en Leningrado, actual San Petersburgo, guardado y estudiado por académicos soviéticos. Alemania Oriental protestó. Alemania Occidental protestó. Pero el altar permaneció en manos soviéticas. Suscríbete si quieres seguir descubriendo cómo la historia bíblica se entrelaza con eventos mundiales que cambiaron el curso de civilizaciones. Entonces, en 1958, algo inesperado sucedió. La Unión Soviética decidió devolver el altar a Alemania Oriental como gesto de buena voluntad entre naciones socialistas. Las piezas fueron enviadas de vuelta a Berlín Este. El Museo de Pérgamo fue restaurado y reabierto. Y el altar, una vez más, se convirtió en la pieza central de la colección. Pero ahora existía en un contexto completamente diferente. Ya no era símbolo del poder imperial alemán. Era exhibición cultural en una nación comunista dividida por un muro. El significado había cambiado, pero la estructura permanecía. Durante la Guerra Fría, el Museo de Pérgamo estaba en Berlín Este. Visitantes occidentales podían ir, pero necesitaban cruzar el muro de Berlín, pasar por controles fronterizos estrictos y someterse a vigilancia de la Stasi, la policía secreta de Alemania Oriental. El altar antiguo se convirtió en pieza de propaganda cultural. Alemania Oriental lo usaba para demostrar que el socialismo valoraba el arte y la cultura. Occidente lo veía con mezcla de admiración artística y molestia política, porque estaba atrapado detrás del telón de acero. Cuando el muro de Berlín cayó en 1989 y Alemania se reunificó, el museo y el altar pasaron a control de la Alemania unificada. Finalmente, después de décadas de turbulencia política, el altar de Pérgamo tenía un hogar estable. El museo fue renovado, la exhibición fue mejorada, y millones de turistas de todo el mundo comenzaron a visitar el Museo de Pérgamo para ver el altar. Hoy es una de las atracciones turísticas más populares de Berlín. Personas de todas las religiones, y ninguna caminan por esa escalinata, toman fotografías, admiran el arte, y generalmente no piensan en el propósito religioso original de la estructura. Pero hay quienes sí piensan en ello, cristianos especialmente. Algunos miran este altar y recuerdan Apocalipsis 2:13. Ven la estructura física que probablemente inspiró las palabras de Cristo, y se preguntan qué significa que este objeto esté ahora en el corazón de Europa, no como ruina abandonada en Turquía, sino como exhibición central en una capital europea importante. ¿Es simplemente historia? ¿O hay dimensiones que la mayoría de los visitantes no perciben? No estoy sugiriendo que el Museo de Pérgamo sea un centro de actividad satánica consciente. Los curadores son académicos, los visitantes son turistas. Nadie está adorando a Zeus allí. Pero sí estoy diciendo que las estructuras tienen historia, y la historia no desaparece simplemente porque el uso ha cambiado. El altar de Pérgamo fue diseñado como lugar de sacrificio demoníaco. Funcionó en esa capacidad durante siglos. Miles de animales fueron degollados allí. Miles de personas se inclinaron allí ante dioses falsos. Ese historial espiritual no se borra con un cambio de contexto. Y luego está lo que sucedió en los años 30, cuando el altar estaba recién instalado en Berlín. Un arquitecto joven llamado Albert Speer visitó el museo, vio el altar, estudió su diseño y tuvo una idea que cambiaría la forma en que los nazis presentaban su poder ante el mundo. Speer tomó la estructura de Pérgamo y la convirtió en plantilla para la arquitectura del Tercer Reich. Y lo que surgió de esa inspiración
fue uno de los símbolos más icónicos y aterradores del nazismo. Capítulo 8. De Pérgamo a Nuremberg. Albert Speer fue el arquitecto principal de Adolf Hitler. Su trabajo más famoso fue el diseño de las instalaciones para las concentraciones masivas del partido nazi en Nuremberg. Estas no eran simples reuniones políticas. Eran rituales cuidadosamente coreografiados de poder y sumisión. Hitler hablaba desde una estructura elevada. Cientos de miles de personas se reunían en formación militar perfecta. Banderas gigantes, antorchas, música dramática, todo diseñado para crear sensación de poder abrumador y destino inevitable. Para el campo de Zeppelin en Nuremberg, Speer necesitaba una tribuna desde donde Hitler pudiera hablar. Quería algo monumental, algo que comunicara visualmente que el Tercer Reich era heredero de las grandes civilizaciones antiguas, y encontró su inspiración en el Museo de Pérgamo. Speer estudió el altar de Pérgamo meticulosamente, examinó su escalinata ancha, su simetría, su uso de columnas, la forma en que creaba sensación de ascenso hacia un punto focal elevado, y luego trasladó esos elementos al diseño de la tribuna del Zeppelinfeld. La tribuna de Zeppelin no era copia exacta del altar de Pérgamo, pero las similitudes son innegables. Escalinata central ancha, columnata, plataforma elevada en el centro, todo diseñado para crear el mismo efecto psicológico. La figura en la cima tiene poder divino, y aquellos abajo deben mirar hacia arriba en sumisión. Cuando Hitler se paraba en esa tribuna, con focos brillando hacia el cielo, creando la famosa Catedral de Luz, la imagen era de un dios en su trono. Y ese trono estaba diseñado basándose en la estructura que Cristo identificó como el trono de Satanás. De nuevo, necesitamos ser cuidadosos. No estoy diciendo que el altar de Pérgamo causó el nazismo. Hitler no necesitaba un altar antiguo para ser malvado. Sus ideas vinieron de antisemitismo europeo arraigado, resentimiento post-Primera Guerra Mundial, teorías raciales pseudocientíficas y su propia psicología torcida. El mal no requiere arquitectura específica para manifestarse, pero sí es verdad que los sistemas de poder usan símbolos, usan arquitectura, usan rituales visuales para comunicar autoridad y exigir sumisión. Y el Tercer Reich, conscientemente, eligió modelar su arquitectura según una estructura asociada con adoración pagana y poder imperial antiguo. Comenta tu reflexión sobre cómo los símbolos antiguos de poder continúan influenciando movimientos modernos, incluso cuando el contexto cambia completamente. Speer mismo habló sobre esta influencia. En sus memorias, describió cómo las estructuras monumentales de la antigüedad informaron su trabajo. Quería crear arquitectura que durara 1000 años, que comunicara la grandeza del Reich, incluso como ruinas. Esta obsesión con monumentalidad conectaba directamente con las estructuras del mundo antiguo, y el altar de Pérgamo, visible en Berlín, era un ejemplo perfecto de lo que Speer intentaba lograr. Una estructura que había sobrevivido 2000 años, que todavía comunicaba poder, que todavía impresionaba a todos los que la veían. Las concentraciones de Nuremberg eran eventos anuales masivos. Cientos de miles de personas asistían. Las películas de propaganda de Leni Riefenstahl, especialmente Triunfo de la Voluntad, capturaron estas reuniones y las convirtieron en imágenes icónicas del poder nazi. Y en el centro de muchas de esas imágenes está la tribuna de Zeppelin, con Hitler elevado por encima de las masas, hablando con autoridad absoluta, presentado visualmente como figura casi divina. La arquitectura servía a un propósito teológico pervertido. Comunicaba que este hombre
No era simplemente líder político, sino salvador mesiánico de Alemania. Después de la guerra, las fuerzas aliadas demolieron parcialmente la tribuna de Zeppelin. No querían que se convirtiera en lugar de peregrinación para neonazis, pero no la destruyeron completamente. Las ruinas todavía están allí en Nuremberg, ahora como sitio histórico educativo. Visitantes pueden caminar donde una vez Hitler se paró. Pueden subir esos escalones diseñados según el modelo del altar de Pérgamo y pueden reflexionar sobre cómo la arquitectura, el símbolo y el poder se entrelazan de maneras peligrosas. Aquí está la conexión que no podemos ignorar. El altar de Pérgamo fue construido para comunicar poder divino, para exigir sumisión, para crear sentido de asombro mezclado con temor. Funcionó en ese papel durante siglos en Pérgamo. Luego fue llevado a Berlín, donde Albert Speer lo estudió. Speer lo usó como inspiración para diseñar la tribuna desde donde Hitler predicaría su evangelio de odio, y millones de personas se pararon frente a esa tribuna, levantaron sus brazos en saludo nazi y gritaron lealtad a un hombre que los llevaría a la destrucción. El patrón del altar antiguo, el trono que demanda adoración del adversario, encontró nueva expresión en el siglo XX. Diferente forma, mismo espíritu. Y esto nos lleva a pregunta incómoda que no podemos evitar. Si el altar de Pérgamo inspiró arquitectura nazi, ¿qué otros tronos del adversario existen hoy? ¿Qué estructuras, sistemas, instituciones modernas funcionan como el altar funcionaba en Pérgamo? No con sacrificios de animales ni sacerdotes paganos, obviamente, pero con la misma función: desviar adoración de Dios, exigir sumisión a poderes falsos y presentar el mal como si fuera bien. Esas preguntas no son históricas, son urgentemente contemporáneas y requieren que examinemos no solo el pasado, sino el presente. Capítulo 9. Arquitectura del poder totalitario. La historia del altar de Pérgamo nos enseña algo crucial sobre cómo opera el poder adverso. No siempre se presenta como obviamente malvado. Se viste de gloria. Se presenta como progreso. Construye estructuras impresionantes y luego usa esas estructuras para exigir lealtad. Este patrón no terminó con los nazis. Continúa. Y si entendemos el patrón, podemos reconocerlo cuando lo vemos. Considera las características del altar original. Primero, era monumental. Su tamaño comunicaba que lo que sucedía allí era importante, divino, más grande que el individuo. Segundo, era visible. No podías vivir en Pérgamo sin verlo constantemente. Te recordaba diariamente tu lugar en el sistema. Tercero, exigía participación. No bastaba creer en privado. Debías subir la escalinata, traer tu sacrificio, realizar el ritual público. Cuarto, conectaba participación con beneficios sociales. Si no participabas, quedabas fuera del sistema económico y social. Ahora aplica ese patrón al mundo moderno. ¿Qué estructuras hoy son monumentales, visibles constantemente, exigen participación pública y conectan esa participación con acceso social? La respuesta es compleja porque no hay un solo altar moderno, pero hay sistemas de medios que exigen conformidad ideológica, sistemas económicos que requieren participación en prácticas éticamente cuestionables para sobrevivir, sistemas políticos que presentan líderes como salvadores, sistemas tecnológicos que demandan acceso total a tu vida privada a cambio de conveniencia. Ninguno de estos es exactamente como el altar de Pérgamo, pero todos comparten elementos del patrón. Piensa en cómo funciona la presión social hoy. Si no aceptas ciertas ideologías, eres cancelado, pierdes empleo, eres marginado. Si no participas en ciertos sistemas económicos,
no puedes comprar ni vender efectivamente. Esto hace eco de Apocalipsis 13:17, donde la bestia crea un sistema donde nadie pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca. No estoy diciendo que estamos en ese momento exacto, pero el patrón es reconocible. Sistemas que exigen lealtad total y castigan disidencia mediante exclusión económica y social. Dale me gusta si reconoces que la batalla espiritual de Pérgamo no terminó en el primer siglo, sino que continúa hoy bajo nuevas formas. El altar de Pérgamo era religión institucionalizada, fusionada con poder político. El Estado y el templo eran uno. Negar el altar era negar al Estado. Este es el patrón que vemos repetirse. Cuando cualquier sistema político, económico o ideológico demanda lealtad absoluta y trata la disidencia como herejía, está funcionando como el altar. Está exigiendo el tipo de sumisión que solo Dios merece. Y cualquier sistema que hace eso, sin importar cuán progresista o civilizado se presente, está operando según el patrón del trono de Satanás. No estoy promoviendo anarquía. Los gobiernos tienen roles legítimos según Romanos 13. Pagamos impuestos, obedecemos leyes justas, oramos por nuestros líderes. Pero hay una línea, y esa línea se cruza cuando el sistema demanda de nosotros lo que solo pertenece a Dios, cuando exige que neguemos verdades fundamentales, cuando requiere que participemos en maldad para sobrevivir, cuando presenta al líder político como salvador, cuando castiga creencia religiosa sincera con exclusión total. Esos son los momentos cuando el sistema ha devenido altar. Y en esos momentos, los cristianos debemos tener la claridad de Antipas para decir no, cueste lo que cueste. La arquitectura moderna de poder no siempre usa piedra y mármol, usa datos, usa algoritmos, usa control de narrativa, usa presión económica, pero el propósito es el mismo: exigir conformidad, castigar disidencia y presentar el sistema como inevitable y bueno. Y muchos cristianos modernos, como algunos en Pérgamo, buscan compromisos. Es solo un trabajo, es solo una declaración pública. Mi corazón cree otra cosa. Dios entiende que necesito sobrevivir. Pero Cristo no elogió a los que encontraron atajos. Elogió a Antipas, el que no negoció, el que pagó el precio completo de fidelidad. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo vivimos como cristianos en un mundo que todavía construye altares? Primero, reconocemos que el conflicto es real. No estamos peleando contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, como dice Efesios 6:12. Segundo, identificamos los altares modernos. ¿Qué sistemas en mi vida exigen lealtad que solo Dios merece? ¿Dónde estoy tentado a comprometerme para evitar costo? Tercero, decidimos de antemano que no nos inclinaremos. Antes de que llegue la crisis, antes de que la presión sea intensa, establecemos en nuestros corazones que Jesús es Señor y nada más. Y cuarto, nos preparamos para pagar el precio si es necesario, confiando que el que murió por nosotros nos dará fuerza para permanecer fieles. La historia del altar de Pérgamo no es antigua curiosidad, es advertencia viva. Los tronos del adversario son reales. Cambian de forma, pero no de función. Y cada generación de cristianos debe decidir si se inclinará o si permanecerá firme. La arquitectura del poder totalitario sigue construyéndose. La pregunta es, ¿a quién vas a adorar cuando te paren frente a ella? Capítulo 10. La pregunta que no puedes ignorar. Hemos viajado desde Apocalipsis hasta Pérgamo antiguo, desde el Asclepeion con sus serpientes hasta el altar masivo en la Acrópolis, desde las excavaciones del siglo XIX hasta el Museo de Berlín.
Desde Albert Speer estudiando la estructura hasta Hitler parado en una tribuna diseñada según su modelo. Y ahora llegamos al punto donde la historia se convierte en algo personal. Porque todo esto conduce a una pregunta que no puedes evitar. ¿Ante quién estás inclinando tu vida? Esta no es pregunta teórica. Es la pregunta más práctica que existe. Todos nos inclinamos ante algo. Todos servimos a algún poder. La única pregunta es ¿cuál? Algunos se inclinan ante el dinero, trabajan incansablemente, sacrifican familia y salud, comprometen ética, todo por acumular más. El dinero se convierte en su altar. Otros se inclinan ante aprobación social. Cambian sus valores dependiendo de qué es popular. Permanecen callados cuando deberían hablar. Dicen lo que otros quieren oír en lugar de lo que es verdad. La opinión pública es su altar. Algunos se inclinan ante placer. Viven de gratificación en gratificación, sin importar el costo moral o relacional. El hedonismo es su altar. Otros se inclinan ante poder. Buscan control, influencia, dominio sobre otros. Justifican cualquier medio si logra sus fines. La ambición es su altar. Algunos se inclinan ante ideología. Adoptan un sistema de creencias político o filosófico y lo convierten en su religión, defendiéndolo con fervor religioso y atacando a cualquiera que cuestione. La ideología es su altar, y algunos, muchos, se inclinan ante sí mismos. Autonomía absoluta. Nadie me dice qué hacer. Yo decido mi verdad. El yo es su altar. Todos estos son altares modernos. No tienen escalinatas de mármol ni sacerdotes con túnicas, pero funcionan exactamente igual que el altar de Pérgamo. Demandan sumisión, prometen beneficios y eventualmente destruyen a quienes los sirven, porque ningún altar falso puede cumplir lo que promete. El dinero nunca es suficiente, la aprobación social es volátil, el placer es fugaz, el poder corrompe, la ideología decepciona y el yo es un Dios cruel que nunca está satisfecho. Suscríbete si estás listo para enfrentar estas preguntas difíciles y vivir con la claridad que Cristo demanda de sus seguidores. Entonces Cristo hace una oferta diferente. Él dice: ven a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No promete riqueza, no promete comodidad, no promete que la vida será fácil. De hecho, promete lo contrario. En el mundo tendréis aflicción, dice en Juan 16:33. Pero luego añade: pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la diferencia. Los altares del mundo prometen lo que no pueden dar. Cristo promete dificultad, pero también promete victoria. Promete su presencia. Promete vida eterna. Promete que aquellos que pierden su vida por Él la encontrarán. La iglesia de Pérgamo vivía donde Satanás tenía su trono. No podían cambiar esa realidad. No podían derribar el altar. No podían reformar el sistema. Pero podían elegir ante quién se inclinaban. Y algunos, como Antipas, eligieron bien. Eligieron a Cristo incluso cuando les costó todo. Y Cristo los inmortalizó en Escritura. Sus nombres están escritos en el libro de la vida y están vivos hoy en la presencia de Dios, experimentando la realidad de la promesa. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Tú y yo no vivimos en Pérgamo del primer siglo, pero vivimos en un mundo igualmente lleno de altares, y cada día tomamos decisiones sobre ante quién nos inclinamos. Algunas decisiones parecen pequeñas, un compromiso aquí, un silencio allá, una pequeña mentira para evitar conflicto, una participación en algo que sabes que está mal porque todos los demás lo están haciendo. Pero esas pequeñas decisiones forman un patrón, y ese patrón determina ante quién realmente estás inclinado.
Cristo no acepta adoración parcial, no acepta ser uno de varios dioses en tu vida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, dijo en Mateo 22:37. Todo, no la mayoría, no cuando es conveniente, todo. Esto significa que habrá momentos cuando seguir a Cristo te costará. Te costará relaciones, te costará oportunidades, te costará aprobación. Quizás te cueste más, pero la pregunta no es cuánto cuesta. La pregunta es, ¿vale la pena? Los que se inclinaron ante el altar de Pérgamo ganaron aceptación temporal, evitaron persecución, mantuvieron sus empleos y posiciones sociales, y ahora están muertos y enfrentan el juicio. Antipas perdió todo, murió horriblemente, pero ahora está vivo para siempre, honrado por Cristo, y su testimonio todavía habla 2000 años después. Entonces, ¿quién eligió sabiamente? La respuesta es obvia cuando miras desde la eternidad. El problema es que vivimos en el tiempo, y en el tiempo la presión es real, el costo es visible, y la recompensa de la fidelidad parece distante e incierta. Por eso necesitas decidir ahora, antes de que llegue la crisis, antes de que te paren frente a tu propio altar y te exijan que te inclines. Decide ahora que Jesús es Señor, no César, no el dinero, no la aprobación social, no tu carrera, no tu comodidad. Jesús, solo Jesús. Y cuando hayas tomado esa decisión, escríbela, declárasela a otros creyentes. Hazla parte de tu identidad, porque cuando llegue la prueba, y llegará, necesitarás haber decidido de antemano quién eres y a quién sirves. Capítulo 11. El trono que permanece. El altar de Pérgamo está en Berlín. La tribuna de Zeppelin está en ruinas en Nuremberg. El Tercer Reich cayó. El Imperio Romano cayó. Todos los imperios caen eventualmente. Todas las estructuras humanas se desmoronan. Pero hay un trono que nunca cae. Un rey cuyo reino no tiene fin. Y ese rey es Jesucristo. Esta es la verdad final que necesitas llevar de esta historia. Los tronos del adversario son temporales. El trono de Cristo es eterno. Apocalipsis 4 nos da una visión del trono de Dios. Juan ve un trono en el cielo, y el que está sentado en el trono es indescriptiblemente glorioso. Alrededor del trono hay 24 ancianos, hay 4 seres vivientes, hay relámpagos y truenos, y todos los que rodean el trono están adorando constantemente, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Este es el trono real, el trono que establece todos los demás tronos, el trono ante el cual todo otro poder eventualmente se inclinará. Filipenses 2, 9-11 dice: Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es futuro garantizado. Satanás se inclinará ante Cristo. Todos sus demonios se inclinarán. Todos los que le sirvieron se inclinarán. Todo poder que desafió a Dios será sometido. La única pregunta es si te inclinarás voluntariamente ahora en adoración, o si serás forzado a inclinarte después en juicio. La historia del altar de Pérgamo es historia de conflicto entre tronos, el trono del adversario versus el trono de Cristo, y cada persona que ha vivido ha tenido que elegir. Los ciudadanos de Pérgamo eligieron, los cristianos de Pérgamo eligieron, Antipas eligió, Albert Speer eligió, Hitler eligió. Tú estás eligiendo ahora mismo, y tu elección tiene consecuencias eternas. No hay neutralidad, no puedes servir a dos señores. O Cristo es tu Señor,
¿O algo más lo es? Comparte este mensaje con alguien que necesita tomar esta decisión. Porque todos conocemos personas que están paradas frente a altares modernos, tentados a inclinarse, necesitando escuchar que hay un rey mejor que merece su lealtad. Cristo le prometió algo específico a los vencedores en Pérgamo. Apocalipsis 2:17 dice: Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta es promesa de intimidad, de identidad renovada, de provisión eterna. El maná escondido es Cristo mismo, el pan de vida. La piedrecita blanca era un boleto de admisión en el mundo antiguo. Cristo promete acceso total a su reino, y el nombre nuevo representa identidad completamente transformada, conocida solo entre tú y Dios. Estas promesas son para los vencedores, no para los que comprometen, no para los que negocian, no para los que se inclinan ante los altares del mundo mientras susurran, pero amo a Jesús en mi corazón, sino para los que vencen. ¿Y cómo vence uno? Primera de Juan 5:4 responde: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe vence. Fe que se aferra a Cristo cuando todo lo demás te dice que sueltes. Fe que confiesa su nombre cuando el costo es alto. Fe que se niega a inclinarse ante ningún otro poder. El altar de Pérgamo fue construido para durar, y duró. Más de 2000 años después, todavía existe, pero no funciona. No hay sacrificios, no hay adoradores. Es museo, curiosidad histórica. Turistas toman fotos. Académicos estudian la arquitectura, pero el poder que una vez tuvo está roto. ¿Por qué? Porque Cristo venció. En la cruz, desarmó a los principados y potestades. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El trono de Satanás en Pérgamo parecía invencible, pero Cristo lo venció, y ahora es solo piedra muerta. Todos los tronos del adversario eventualmente se desmoronan. Las ideologías que parecen invencibles caen. Los sistemas económicos que parecían permanentes colapsan. Los líderes políticos que se presentaban como dioses mueren y son olvidados. Las estructuras de poder que exigían sumisión total se vuelven polvo. Pero el trono de Cristo permanece, y aquellos que sirven a ese Rey, que se niegan a inclinarse ante cualquier otro poder, heredarán un reino que no puede ser movido. Entonces aquí está la invitación final. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día. Reconoce que has estado inclinándote ante altares falsos. Reconoce que esos altares no pueden salvarte. Y clama a Cristo. Él murió en la cruz por tus pecados. Resucitó al tercer día. Y ofrece perdón completo, vida nueva y esperanza eterna a todos los que vienen a Él con fe. No necesitas limpiar tu vida primero. Ven como estás. Él te transformará. Y si ya eres cristiano pero has estado comprometiendo, hoy es el día de arrepentimiento. Identifica ante qué altares te has estado inclinando. Llámalo por lo que es, idolatría, y vuélvete. Cristo es misericordioso. No te rechazará, pero te llamará a fidelidad completa. No más negociaciones, no más racionalizaciones. Solo sumisión total al único Rey que merece tu lealtad. La historia del altar de Pérgamo comenzó en una ciudad antigua y viajó a través de siglos. Pasó por excavaciones, museos, guerra y arquitectura nazi. Pero termina aquí, contigo, con una pregunta. ¿Ante quién te inclinarás? Porque el tiempo de neutralidad ha terminado. Los altares todavía están allí. El conflicto entre tronos continúa.
y necesitas elegir. Que elijas como Antipas eligió. Que elijas fidelidad sobre comodidad. Que elijas a Cristo sobre todo, porque al final solo un trono permanecerá, y aquellos que sirvieron al Rey verdadero reinarán con él para siempre.